Hoy se ha cumplido la escritura que acabáis de oír. Lucas nos presenta el comienzo del ministerio público de Jesús, después de haber sido bautizado en el Jordán, como consideramos hace un par de fines de semana, y después de preparar también su misión, ayunando y orando en el desierto, comienza a predicar explícitamente el reino de Dios. Y lo empieza a hacer en su pueblo, en Nazaret, esa sinagoga donde de pequeño y de joven pues iba. Y ahora él coge el rollo del profeta Isaías y lee ese texto que acabamos de escuchar. Los expertos en Sagrada Escritura afirman que este pasaje de Jesús es donde expone su programa, su plan. Es donde viene a explicar por qué ha nacido, por qué va a morir, por qué va a resucitar. Y de alguna manera es nuestro programa, el programa para nuestra vida. Es todo un programa de vida. El texto del profeta Isaías, ese programa de Jesús, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año de gracia del Señor. Y termina Jesús con una afirmación categórica: hoy se ha cumplido esta escritura. Es decir, para aquellos que estaban escuchándole, les estaba diciendo: esto está ya aquí ocurriendo. Esto que acabo de leer del profeta Isaías empieza a ocurrir. Y ese hoy, de aquel momento del día de Jesús, es nuestro hoy también, porque hoy está ocurriendo también esta palabra. Hay 6 elementos a destacar en esta frase. La primera es, como el presupuesto, que toda la acción de Cristo, toda su misión es bajo la unción del Espíritu Santo, y estando ungido por el Espíritu, lleva adelante 5 grandes acciones: evangelizar, proclamar, curar, liberar, un año de gracia. Pero antes de comentar brevemente estos 6 elementos del programa de Jesús, lo primero que llama la atención al leer este texto del profeta Isaías, al leer el relato del Evangelio que acabamos de escuchar, es que Jesús no viene a salvar solo el alma. Es que a Jesús le importa todo de nuestra vida. Jesús viene a arreglar todo, viene a dar esperanza a todo, a lo material y a lo espiritual, a nuestro cansancio, a nuestras alegrías, al cuerpo y al alma. Le importa la salud espiritual, la salud corporal, le importa toda nuestra vida y cada aspecto de nuestra vida. Primer elemento: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Este es el presupuesto, como decía. Es la unción. Toda la misión de Jesús es escuchando a Dios Padre, es decir, llevando adelante una misión que Dios Padre le encarga, y es bajo la acción, bajo la guía del Espíritu Santo. Es decir, que la obra de la salvación es una acción de la Trinidad, de las 3 personas de la Santísima Trinidad. Jesús fue ungido en el Jordán, lo veíamos hace unas semanas, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, sí fue ungido. De la misma manera, nosotros hemos sido ungidos en el bautismo, por medio de esa unción con el Santo Crisma en nuestra cabeza, en nuestra coronilla. Pues si tú quieres parecerte a Jesús, esto es lo primero que hay que hacer: escuchar la voz de Dios Padre, escucharle, dejarse guiar por esa unción del Espíritu, dejarse guiar por el Espíritu. El Papa insiste mucho en esto, ¿no? Que para ser evangelizadores con Espíritu hay que abrirse sin miedo totalmente a la acción del Espíritu, totalmente. Aquello incluso que no me hayan explicado, aquello que yo no haya aprendido, porque no hay que tener miedo. A veces puede dar un poco de vértigo, eso es normal. Pero el Espíritu Santo, Dios, solo tiene cosas maravillosas, cosas buenas para nosotros. Por eso merece la pena abrirse al Espíritu. Las 3 primeras acciones de las 5 que va a llevar adelante Jesús y que estamos nosotros llamados también a vivir. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. Primero, evangelizar, primera acción. Jesús trae el gozo de la salvación. Él viene a transmitir un mensaje de alegría, la alegría de la fe.
¿A quién? A los pobres, es decir, a todos. Pobres en la Biblia, como sabemos, no es un concepto social, una categoría social, sino que es un concepto bíblico, teológico. Y por lo tanto, pobres somos todos somos pobres ante Dios, todos necesitamos a Dios. Claro, el que piensa que lo tiene todo, pues el que es autosuficiente, pues efectivamente no necesita a Dios y por lo tanto Dios no cabe en su vida. Hay que reconocerse pequeño, pobre, ante Dios, que tenemos algún tipo de necesidad. Entonces es cuando recibimos el mensaje y la alegría y el gozo de la fe. Lo acabamos de escuchar también en la primera lectura. El gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza está en alegrarnos con el Señor. Ahí es donde está la fortaleza del cristiano. Segunda acción, proclamar la libertad. Libertad exterior. Jesús viene también a arreglar el mundo. Bueno, viene a arreglarnos a nosotros, a capacitarnos a nosotros para que nosotros hagamos un mundo mejor. Jesús quiere que las personas vivan con dignidad. Por eso estas estructuras que puede haber que opriman, cuando no se respeta la libertad, pues a un cristiano le importa. Ojalá el día que dejemos este mundo pues podamos decir que hemos sembrado una semillita y hemos dejado el mundo un poquito mejor de lo que nos lo hemos encontrado. Esa dimensión social del Evangelio. Tercer lugar, tercera acción, dar a los ciegos la vista, devolver a los ciegos la vista, es decir, curar. Lo vemos en el Evangelio. No hay ningún enfermo en el Evangelio que le dijera a Jesús, vete, esa ceguera va a ser tu cruz, esa cojera va a ser tu cruz, esa lepra se te va a quedar para siempre. A nadie se lo dice Jesús en el Evangelio. También es cierto que todo el mundo que vivía en aquella época, todos no fueron curados, eso es cierto. Pero lo que vemos es que toda persona que sufre en su cuerpo, toda persona que sufre en su alma, que acude a Jesús, no se va igual, no se va indiferente, se va lleno de la alegría de la presencia del Señor. ¿Quién no tiene un problema? ¿Quién no tiene un sufrimiento? ¿Quién no tiene una necesidad material o espiritual? Bueno, pues lo vemos en todas las oraciones de misericordia, cómo el Señor actúa, están en los testimonios, en el canal YouTube de la parroquia, cómo el Señor va obrando en las personas a nivel físico, por supuesto a nivel interior. Las otras dos acciones, la cuarta y la quinta. Poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año de gracia del Señor. Cuarto, libertad a los oprimidos. Jesús viene a traer libertad interior. ¿Hay algo en tu interior que te preocupa? ¿Hay algo en tu interior que te quita la paz? ¿Hay algo que te impide vivir con plenitud tu vida? ¿Hay algo que te impide que seas inmensamente feliz? Es que eso es lo que Dios quiere, que vivamos inmensamente felices. Por lo tanto, si hay algo que nos impide vivir en esa plenitud, bueno, pues entra dentro del ámbito de la salvación que Cristo ha venido a traer libertad a cualquier cosa que nos oprima interiormente. Y en último lugar, el año de gracia del Señor. El año de gracia del Señor, que es del profeta Isaías, hace referencia en el Antiguo Testamento a un jubileo que celebraban los judíos cada 50 años como un símbolo de la espera del Mesías. Entonces cada 50 años había un jubileo. Bien, el año de gracia, cuando ya llegó el Mesías, es ya desde que llegó el Mesías. Es decir, nosotros vivimos en el tiempo de la gracia de Dios. Desde que Jesús nació, murió y resucitó, estamos en los tiempos de la gracia de Dios. Es toda la vida cristiana. Por lo tanto, el Señor lo que viene a traer es su gracia, viene a derramar su misericordia. Estamos en los tiempos de la gracia de Dios, estamos en el año de la gracia de Dios, estamos viviendo eso que Él ya nos ha traído en plenitud. Y el Señor nos invita a que lo acojamos. Quiere derramar esa bendición de su misericordia sobre nuestra vida para que luego cada uno de nosotros podamos transmitirlo a los demás. Pues en definitiva estamos llamados a vivir estos 6 elementos del Evangelio y todo lo que la Iglesia, es decir, tú y yo, hacemos está vinculado a esto, a continuar la misión de Jesús. ¿Por qué rezamos? ¿Por qué leemos la palabra de Dios? ¿Para qué vamos a misa? Para recibir la unción del Espíritu, para llenarnos de la misericordia de Dios y luego poder llevar a cabo esas 5 acciones. Evangelizar, liberar, curar, quitar opresiones, derrochar gracia y misericordia a todos. ¿Qué consecuencias
tiene para tu fe saber que a Jesús le importa toda tu vida, toda, cada aspecto de tu vida, lo material, lo espiritual, lo interior, lo exterior, lo personal, lo social. ¿Estás abierto totalmente a la acción del Espíritu Santo? Si quieres parecerte a Jesús, ¿cómo puedes vivir estas 5 acciones? Evangelizar, liberar, curar, quitar opresiones, derramar misericordia.